Okay, el ejercicio que vamos a resolver es referente a cálculo de altura de una columna empacada. Vamos a indicar los datos del ejercicio. Dice, una mezcla de ácido acético agua de concentración 0.55 en fracción molar de agua entra como alimentación a una columna de relleno una columna empacada a su temperatura de ebullición para separarla en un producto de tope que contenga 0.95 y un producto de fondo de composición 0.03 molar de agua. Ok, en el ejemplo no nos están indicando el flujo de la alimentación. Cuando no indican el flujo, se puede tomar una base de cálculo. Podemos tomar un mol, 100 moles, 1000 moles. Vamos a tomar en este caso 100 moles de alimentación. La alimentación la podemos denotar con la letra Z o con la letra F. Va a depender de la literatura. Hay algunos que la colocan como F y otras como Z. Vamos a colocarla entonces en este caso, como está acá resuelto, que lo tienen como Z. El 0.55 se refiere a la composición o fracción molar del componente más volátil, que en este caso es el ácido acético, en la alimentación. La fracción molar en el tope de la columna es de 0.95, o sea, esto es XF o ZF, 0.55, 0.95 viene siendo XD, que es la composición del ácido acético en el tope de la columna o flujo de destilado, y 0.03 es la fracción molar del ácido acético en el fondo de la columna o residuo. Como acá está todo en fracción molar, no tenemos que hacer como el ejercicio explicado en clases atrás, en clases que ya se dieron, donde nos daban la composición de cada uno de los componentes en peso y relacionándolas con el porcentaje dado con el peso molecular se llevaba a fracción molar. En este caso no, está todo en fracción molar. Luego nos dice, si se trabaja con una relación de reflujo de 5.56, empleando un relleno con HOG de 30 centímetros, calcular la altura necesaria del relleno. Ok, HOG, eso es altura de elementos de transmisión. Y son coeficientes globales de transferencia que se necesitan para poder determinar lo que es la altura necesaria del relleno. La altura es igual a HOG por NOG, y NOG es número de elementos de transmisión. Esto nos lo está dando en centímetros, lo que se hace es llevarlo a metros. Y la relación de reflujo, que es L sobre B. Los datos que tenemos acá son los datos de equilibrio que se necesita graficar para poder determinar lo que es Y asterisco. Y asterisco es un valor que vamos a necesitar para poder determinar mediante el método del trapecio los valores para poder hallar las áreas mediante ese método y poder calcular N o G, que es el número de elementos de transmisión. Ok, entonces con estos datos de equilibrio, lo que hacemos es graficar la curva de equilibrio para el sistema o la mezcla ácido acético agua. Luego se deben realizar los balances. Ya estos balances acá se obtienen. Recuerden que aquí es el balance global, ya aquí están los resultados. Pero ¿qué es el balance global? El balance global es Z es igual a D más B. En la columna entra la alimentación, que en este caso la estamos denotando como Z, por el tope sale D y por el fondo sale B. Este balance lo hicimos en el ejercicio anterior.
Se hace un balance global de masa y un balance por componente. ¿Cuál es el balance de masa? El Z es igual a D más B. ¿Y cuál es el balance por componente? XZ, que es 0,55, por el flujo de Z, que es 100, es igual a D, que no lo tenemos, por la composición, que es 0,95, más B, que tampoco lo tenemos, por la composición, que es 0,03. Del balance de masa, que vamos a despejar, o despejamos D o B. Y el despeje lo sustituimos en la otra ecuación del balance por componente. Resolvemos y obtenemos el flujo de D y el flujo de B, como se realizó en el ejercicio anterior. Para poder determinar lo que es el valor de L, necesitamos aplicar también la ecuación aplicada antes, donde L es igual a D por 1 entre 1 sobre LB, que es el dato que nos dieron de la relación de reflujo menos 1, se sustituye ese valor y se obtiene el flujo de L, que es el líquido que se recircula a la columna. El valor de B, en el tope de la columna, el valor de B, se obtiene de la otra ecuación, del otro balance, que es el balance en el condensador, donde B menos L es igual a D. B menos L es igual a D, de allí se despeja B, donde B es igual a D más L. D es el flujo del destilado y L es el flujo de lo que se está recirculando a la columna. Así se obtiene B. El valor de B es igual al valor de B', y luego para hallar L' es Z más L. Se suman los dos valores y obtenemos L'. Luego debemos determinar lo que es la ecuación de la recta de operación superior y la ecuación de la recta de operación inferior. Para ello, ya tenemos todos los valores anteriores obtenidos, son para sustituirlos en esta ecuación. Para la recta de operación superior, es L sobre B por X más D sobre B por XD, donde ya tenemos los valores de L, que es 320, B 376.5, esto va a ser la pendiente de esta ecuación de la recta, más XD, que es 0.95, por D sobre B. Sustituimos los valores, resolvemos y tenemos la ecuación de la recta. Lleva a ser igual a 0,85x, donde 0,85 viene siendo la pendiente de la recta, y 0,1425 viene siendo el intercepto. Ya esta es la ecuación de la recta de operación superior. Para la inferior, o la zona de agotamiento, que es lo mismo, Y sería igual a L' sobre B', ya obtenido, menos B, que es el flujo que sale por el fondo de la columna, sobre B' por XB, que es la composición del residuo en el fondo de la columna. Se sustituyen todos los valores y obtenemos la ecuación de la recta o línea de agotamiento, que es lo que está por debajo de la alimentación, que es en el fondo de la columna. Entonces nos da un valor de 1,115 pendiente de la recta y 0,003 intercepto. Ok. Para poder comenzar a llenar esta tabla, inicialmente con el valor de 0,03 vamos a determinar Y1. ¿Cómo se determina ese valor? Con ese valor se va a los datos de equilibrio que están en la parte anterior, se van a los datos de equilibrio, y se ubica el valor de X en 0,03 para por interpolación obtener el valor de Y1. Buscamos aquí 0,03 en el valor de X. Acá tenemos 0 y 0,1881. Necesitamos el valor de Y correspondiente al valor de X, que es 0,003. Acá no está ese valor, pero tenemos 0 y 0,1881. Debemos interpolar entre estos dos valores para X
y así obtener el valor de Y. Acá da un valor de 0,04. Con ese valor de Y1 obtenido se va a la ecuación de la recta de operación inferior. A la recta de operación inferior. Donde va Y, se sustituye el valor de Y1 obtenido mediante la interpolación. Se sustituye en la ecuación, se despeja el valor de X y ya tenemos el valor de X real correspondiente a la primera etapa, que es en la línea, mejor dicho, eso es en la última etapa, porque es en la línea de agotamiento. Entonces tenemos el valor de X1 y el valor de Y1, que es 0,04. Vamos entonces a la tabla. Tenemos que colocar los valores de X desde dónde. Desde el valor que nos dio acá X1, que es 0,0386. Partimos de allí. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta el valor que nos da la alimentación, que en este caso la alimentación tiene un valor de X de 0,55. O sea, hasta ese valor vamos a llegar 0,55. Y vamos a colocar valores de X entre ese intervalo. Podemos colocarlo como están acá, 0,10, 0,20, 30, 40, 50, hasta el último que es 0,55. O simplemente, o podemos tomar más valores, ¿no? 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,45, 0,40, 0,45, 0,50 y bueno, 0,55. El mínimo número de valores que podemos colocar son 6 valores. El valor de X que tenemos acá, vamos a sustituirlo en la ecuación de la recta inferior, donde va X, sustituimos todos los valores de X que están en la primera columna y obtenemos así los valores indicados acá. Para el primero, ya ese lo tenemos, que es para Y1004, el valor de X es 0,0386, ese es el primero. Los siguientes, 0,10, lo sustituimos acá en el valor de X de la ecuación y obtenemos Y. Y así hasta llegar hasta el último valor de 0,55. ¿Cómo obtenemos Y asterisco? Para obtener Y asterisco se debe entrar a la gráfica. Después de construir la gráfica de X, Y, en esa gráfica se entra con el valor de X. ¿Cuál valor de X? Lo que tenemos acá en la primera columna. Por ejemplo, para 0,10 entramos con el eje de las X con 0,10, cortamos la curva de equilibrio ya trazada, nos desplazamos hacia el eje de las Y obtenemos el valor que en este caso da 0,16. El mismo procedimiento es para todos los valores de X. Se entra a la curva de equilibrio y se obtiene el valor de Y asterisco, que significa el valor de Y en el equilibrio. La siguiente columna es de Y asterisco menos Y. Y asterisco lo conseguido con la curva de equilibrio, Y obtenido mediante la ecuación de la parte inferior de la columna, en la recta de agotamiento. Luego tenemos la otra columna que es 1 sobre esa diferencia. Y el área. ¿Cómo obtenemos el área bajo la curva? Para el área debemos aplicar el método del trapecio. El método del trapecio es, se resta, vamos para los primeros valores de X, para 0,0386 y 0,10. Se va a restar el valor de Y, 0,11 menos 0,04, y se va a multiplicar por la suma de 20 más 50 entre 2. 0,11 menos 0,04 por la suma de 20 más 50 entre 2. Esa es la primera área. El siguiente número es 0,22. Ahora es 0,22 menos 0,11 por 10 más 20 entre 2. El siguiente es 0,33 menos 0,22 por 909 más 10. Estas dos suman entre 2. El siguiente es 0,44 menos 0,33 por 10 más 909 entre 2. Y así hasta llegar hasta el último valor.
Así obtenemos cada área, la sumamos y esa es el área correspondiente a la zona inferior de la columna. Y luego nos pasamos a la zona superior o a la de rectificación. ¿Y dónde vamos a comenzar? En el último dato que obtuvimos el último dato que tuvimos de la zona inferior, que sería X 0,55, Y 0,61, Y asterisco 0,68, Y asterisco menos Y 0,07 y 1429, 1 sobre Y menos Y asterisco menos Y, y calculamos el área. Aquí no la tenemos. ¿Por qué no la vamos a tener? Porque el último sería 0,61 menos 0,55 por 1429 más 11,9 entre 2 me va a dar 0,762. O sea, siempre voy a obtener, porque es el segundo menos el primero, y así hasta llegar al final. O sea que siempre vamos a obtener un área menos del número de puntos que tengamos, o de valores que tengamos. Entonces acá vamos con la siguiente. ¿Hasta dónde vamos a llegar aquí en X? Hasta el que nos dice XD. ¿Cuánto nos dijo XD? 0,95, lo que dice el ejercicio. Y vamos a colocar valores de X entre 0,55 y 0,95. Sería 0,60, 70, 80, 90. También podemos colocar 0,60, 0,65, 0,70, hasta llegar a 0,95. Luego aplicamos la ecuación de la recta de operación superior. Donde va, acá faltó la X, donde dice 0,85, es 0,85 por X, falta la variable X. Allí sustituimos el valor de X que nos da la primera columna, resolvemos y obtenemos todos los valores de Y. Luego, para cada valor de X, vamos con, para cada valor de X, vamos con la gráfica, con los datos de equilibrio. Entramos con el valor de, por ejemplo, acá 0,55, entramos con 0,55, cortamos la curva de equilibrio, nos desplazamos hacia el eje de las y obtenemos el valor de Y asterisco, que es en el equilibrio. Restamos Y asterisco menos Y, que es la siguiente columna, luego 1 sobre esa diferencia, y luego el área, el mismo procedimiento. El área se halla con los valores de Y y los valores de 1 sobre Y asterisco menos Y. Entonces sería 0,65 menos 0,61 por 1429 más 1429 entre 2. Ese es el primer valor que da 0,571. Para el siguiente, 0,74 menos 0,65 por 14,67 más 14,29 entre 2. Eso da 1,393. Luego 0,82 menos 0,74 por 20 más 16,7 entre 2. Eso da 1,467. Luego 0,91 menos 0,82 por 50 más 20 entre 2 da 3,157. Y luego 0,95 menos 0,91 por 50 más 50 entre 2, eso da 2. Sumamos las áreas y al obtener esta sumatoria, esta viene siendo el área, la sumatoria de las áreas en la parte, lo que es la recta superior. Luego sumamos las dos, la que obtuvimos con la zona inferior, que es de 8,123, más la superior, que es 8,581, y obtenemos el valor de N o G, que es número de elementos de transmisión. Esa suma de las dos áreas es el área bajo la curva de la integral que corresponde a N o G. ¿Y cómo se determina la altura? La altura de la columna, Z. Para denotar la altura se denota con la letra Z. Entonces Z es igual a N o G, que es lo obtenido mediante el método de trapecio, 16,704, por H o G, que es dato del problema, que eran 30 centímetros, se llevó a metro. Se multiplican esos dos valores y se obtiene lo que es la altura necesaria del relleno de la columna, que en este caso da un valor de 5,01 metros.